Hace un año estaba aquí en el Rototom con un poco de doble vida, ¿no? Porque tenía la intervención, en el foro estaba la música reggae rodeándonos, ¿no? Con esa invitación siempre a la alegría y a la fiesta, pero yo encerrado como un loquito corrigiendo las pruebas del curso urgente de política para gente decente. Y era un buen marco, ¿no? porque me permitía distanciarme un poco de lo que yo estaba escribiendo, mirar a mi alrededor y al mismo tiempo que me corregía me leía, ¿no? Como si fuera un espectador ajeno, en una suerte de Matrix, ¿no? donde yo estaba saliéndome de la realidad. Y también me estaba dando cuenta de que en ese curso urgente yo estaba emplazándome de una manera muy radical conmigo mismo, con todo mi trabajo previo y sacando las conclusiones correctas de una lectura que llevaba mucho tiempo haciendo, y era el agotamiento de los sistemas democráticos europeos y en concreto del español, donde todos los problemas de Europa se nos agravan por la peculiar manera que tuvimos de salir de la dictadura, con una transición, bueno, que siempre la he resumido con ese chiste del año 77, donde en un mitin hay un tipo diciendo nosotros o el caos, y desde el público alguien le grita el caos, y el tipo contesta da igual, el caos también somos nosotros, ¿no? Donde de alguna manera la resignación en nuestro país se había convertido en una política de Estado. En el curso urgente yo me daba cuenta de que se habían roto todos los consensos de la transición, de que se habían roto los pactos sociales, ¿no? Que permitían que la ciudadanía entregara obediencia a cambio de tener cierto ascenso social. Veía en el curso urgente que se habían dinamitado las estructuras esenciales del Estado social, democrático y de derecho, y que estábamos viviendo en una suerte de humo, y que nos decían que no había alternativa, y que nos teníamos que resignar, y que teníamos que irnos de este país para encontrar trabajo, y que teníamos que asumir que no había salida fuera del turnismo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y eran demasiados callejones sin salida. Yo contaba en el libro una historia que me ha gustado siempre mucho usar, porque nos la contaba Jesús Ibáñez, uno de nuestros maestros, que era la historia de un monje zen que había dedicado toda su vida a hacerle entender a su discípulo qué era verdad y qué era mentira, qué era lo real y qué era lo falso. Y llega el día de la gran prueba, ¿no? Y lo manda al salón de los pasos perdidos, se sube en unos escalones, el discípulo está abajo, coge una vara de almendro, se la pone encima de la cabeza y le dice: si me afirmas que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza. Si me afirmas que es falsa, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución es que le quites la vara al maestro y le digas: ¿y ahora qué? Nos decía Jesús Ibáñez que cuando algo es necesario o imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no te den con la vara en la cabeza, pero es imposible con las reglas dadas, o te inventas una nueva dimensión o estás condenado a ser golpeado. Eso es lo que nos ha pasado en nuestra democracia. Teníamos que salirnos para verla desde fuera y entender que nos estaban dando con el palo en la cabeza y que encima nos estaban diciendo tranquilo, que las cosas son así. Yo no sabía, mientras que estaba escribiendo el curso urgente, que estábamos caminando hacia dar una respuesta ya no teórica, sino práctica a todas esas reflexiones. Al mismo tiempo estaba mi amigo Pablo Iglesias en las televisiones, que es el nuevo espacio donde los guerrilleros de la democracia pelean, contando también las mentiras de los sinvergüenzas que nos gobiernan, de la casta, y al mismo tiempo gritando la necesidad de que saliéramos de ese callejón sin salida. Como en los cuentos tienen que juntarse muchos factores para que al final haya un final feliz. Hacen falta sastrecillos valientes, botas de 7 leguas, príncipes y princesas que solamente los aceptamos en los cuentos. Hacen falta bosques encantados, hacen falta que todos esos factores se junten en el momento concreto, y allá por diciembre decidimos que estaban todos los factores dados para, como escribimos, para mover ficha. Y tiramos una piedra en el estanque, y el estanque empezó a hacer olas, y olas, y de repente
conectamos con la ciudadanía de este país, como en otros momentos. Recuerdo una pintada en Buenos Aires durante la gran crisis que tuvieron, donde alguien escribió: no sabía que era imposible, fue y lo hizo. De alguna manera teníamos intuiciones de que estaban las condiciones dadas como para que ocurriera algo en nuestro país, pero había que probar, había que arriesgarse. Y nosotros lo hicimos, igual que cuando se convocó aquella manifestación, el 13M, delante de la sede del Partido Popular para decirle: queremos la verdad antes de votar, porque nos estáis diciendo que el atentado aquel terrible había sido ETA, y no era ETA, aunque ya sabemos que ETA había hecho muchas barbaridades, pero nos estaban engañando, porque si era ETA, el Partido Popular garantizaba su victoria, y la gente no tuvo el valor en la política de decir: estáis mintiendo, y fue la ciudadanía la que dijo: vamos a manifestarnos delante de la sede del Partido Popular y queremos la verdad. Este pueblo ya tiene mayoría de edad, no queremos que nos sigáis mintiendo. Desgraciadamente Zapatero malbarató aquel préstamo que le dio la ciudadanía. Fíjate que aquella noche la gente gritó a Zapatero en 2004: no nos falles, no nos falles. Y fallaron. Y vino el Partido Popular y volvió a fallar. Y las fuerzas alternativas apenas subían un poquito de las encuestas y parece que con eso se conformaban. Y nosotros decíamos: hay que cambiar este país, no puede ser que con esta crisis, que es una estafa que está afectando a 6 millones de españoles y españolas, 1 millón de jóvenes, ya sabemos el dato, lo veníamos diciendo, nos decían que mentíamos, ya lo ha dicho el Instituto Nacional de Estadística, 1 millón de jóvenes han tenido que salir fuera de este país, otra vez como en los años 50 y 60, exiliados económicos porque hay unos canallas que se están robando la riqueza de España. Había que convocar a la gente. Estamos en un momento de crisis donde, como otras veces hemos dicho, ese concepto que viene de la medicina implica cuando el cuerpo enfermo o sana o muere. Es el momento de la decisión. Crisis, decía Antonio Gramsci, es el momento donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Las instituciones vinculadas al régimen del 78 ya no valen, pero siguen ahí. La monarquía ya no vale, pero sigue ahí. La organización territorial no funciona, como demuestra lo que está pasando en Cataluña, pero sigue ahí. Nuestra relación con Europa ya no va, porque se han convertido en mafiosos que nos están mandando su blitzkrieg para otra vez marchar, ¿no?, sobre la Gran Vía con sus camisas pardas, pero ahora vestidos de Armani, con su lógica de bolsa y su lógica financiera. No funciona tampoco, ¿no?, el consenso con la Iglesia, a la cual mucha gente percibe muy alejada de este nuevo Papa y más cercana, ¿no?, a ese comportamiento tradicional de la Iglesia en España, más cerca de los ricos que les daban de cenar opíparas viandas y buenos vinos, en vez de estar en las barriadas pobres. Todo eso ya no funcionaba, había que reinventarlo. Y la única manera, ya digo, cuando lo viejo no termina de marcharse, pero ya no funciona, y lo nuevo promete mucho, pero todavía no ha llegado, ¿cuál es la única solución? La única solución es la solución popular, confiar en la gente. Y entonces nosotros entendimos que no había salida dentro de esa lógica institucional que ya no funcionaba. Y no podíamos seguir diciendo a la gente: confiar en que el mañana va a ser luminoso, cuando todavía no había pruebas, ¿no?, de ese futuro. La única manera era decir a la gente: tenéis que hacer vuestra parte. Y nos lanzamos diciendo a la gente: es vuestro momento, tenéis que elegir a la gente que va a representaros en Europa, tenéis que dar vuestro aval si queréis que Pablo Iglesias encabece este proyecto, tenéis que participar y contribuir con vuestra inteligencia colectiva a hacer un programa electoral que sintáis como propio. Y sobre todo le decimos a la gente: tenéis que tener el coraje de dejar de delegar la política. Durante la campaña le dijimos a la gente, pero con mucha confianza en que esto no tiene solución si la gente no se implica. Le decimos: si nos vais a apoyar a nosotros para que os demos lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP, no nos apoyéis. Necesitamos que nos apoyéis no solamente con el voto, sino que nos apoyéis en los círculos, que nos apoyéis en vuestros barrios, en vuestros pueblos, en vuestras ciudades. Tenemos que lograr que el miedo cambie de bando. Y prometimos, es algo que también estaba en el libro, prometimos que el miedo iba a cambiar de bando. Teníamos la lectura de la Segunda Guerra Mundial, donde
La derecha se había hecho fascista, se había hecho nazi, nos llevó a una guerra y perdieron. Y la reconstrucción de Europa la hicieron los que derrotaron a los nazis. El antifascismo está en todo el constitucionalismo europeo, está en la Constitución francesa del 46, en la italiana del 48, en la Grundgesetz alemana del 49. Es curioso, fijaos que el antifascismo, que es el ADN de la democracia en Europa, que es lo que celebran siempre en sus días nacionales, que está Europa llena de placas celebrando a las brigadas internacionales, a los luchadores antifascistas, y el antifascismo en España es una tribu urbana. La conclusión es que teníamos, ya digo, que confiar en la gente. La gente tenía que dejar de delegar la política, tenía que entender que participar es trabajar de más, y que si tú solamente te encargas de la puerta de tu casa para adentro está bien, la puedes tener muy limpia, pero la escalera va a estar llena de polvo y la calle va a ser un escenario de Mad Max. Como dice el poeta Mestre, las estrellas son para quien las trabaja. Y le ocurre igual a la política es para quien la trabaja. Si dejamos solamente a los representantes que la monopolicen, la van a hacer suya. Y al final van a creerse sus propias mentiras, van a creer que no hay alternativa, van a creer que es o ellos o el abismo. Y les vamos a ir permitiendo que hagan todo tipo de cambios para perpetuarse, como ahora mismo el Partido Popular quiere hacer cambiando la ley electoral para con muchos menos votos tener muchas más alcaldías. Decíamos aquí también para las compañeras y los compañeros de ATAC hace unos años que el infante es el infonis, el que no fona, el que no tiene voz. Y cuando tú no tienes voz hace falta un adulto que hable por ti. Los niños tienen unos marcos muy simples de vida, porque están los mayores pensando y actuando por ellos. Los niños solamente toleran sabores dulces, bebidas sencillas, y le tienes que contar siempre el mismo cuento de la misma manera, porque si le cambias el cuento dice, no, no es así. El cuento no es así porque necesita las certezas de ese mismo cuento, pero la pregunta importante es, los adultos tienen que comportarse como niños, tienen que seguir manteniendo esa infantilización, tienen los adultos que seguir aguantando el cuento de la Coca-Cola o la Pepsi-Cola del Partido Popular o del Partido Socialista. Tenemos que seguir reclamando a los adultos que tomen las decisiones por nosotros. Tenemos que seguir confiando en que nos vistan y que cuando le preguntamos por qué nos digan porque sí, que es lo que están haciendo los partidos de la casta con nosotros. Decidimos que aquí no hay solución si no confiábamos en la gente. Si la gente decidía no confiar en Podemos, no había problema porque no había nada que hacer. Pero si la gente confiaba en nosotros, estaba todo abierto y todo era posible. Tiramos la piedra en el estanque, empezó a hacer olas y esas olas han cambiado en apenas estos meses la política española. Ha tenido que abdicar el rey, primero porque si no tienen la mayoría en el Parlamento, que van a perder cuando nos presentemos a las elecciones, no podían hacer esa ley chapuza, ese contrabando democrático en propia expresión del presidente de la Cámara, que fue la ley orgánica para la abdicación del rey. Y además entendieron que tenían que rejuvenecer la monarquía, también con esa lógica de ellos tan paternal, donde piensan que la ciudadanía es tonta y que te ponen a un rey más joven y creen que es menos rey. Cuando los españoles entendimos con absoluta nitidez que el problema no era cambiar a Juan Carlos por Felipe, sino que tenemos derecho a escoger la jefatura del Estado. El Partido Socialista igual, que hizo una salida en falso hace unos meses, con un Rubalcaba que parecía un zombi diciendo hemos vuelto. Esos aparatos, ¿no?, que son incapaces, ¿no?, de representar realmente a la ciudadanía, y otra vez Rubalcaba. Y al final el surgimiento de Podemos les obliga a otra nueva conferencia política donde sale alguien
de aspecto más joven, pero como decía Miguel Hernández, son jóvenes viejos, que tienen como referente Felipe González. Izquierda Unida tiene que asumir la dimisión de un eurodiputado porque tiene los dineros en un paraíso fiscal. Igual le ocurre a Rosa Díez, donde la existencia de Podemos hace que se bambolee su cimiento. Rajoy tiene que hablar de regeneración democrática. Incluso, ¿no?, los medios de comunicación tienen que entender que la ciudadanía está demandando una información diferente. Hicimos un análisis honesto de la situación de la democracia, llegamos a la conclusión de que la ciudadanía tenía que volver a implicarse con todo. En la política tiramos una piedra en el estanque y las olas nos están refrescando. Siempre me impresionó la historia de Espartaco, cómo un esclavo, hijo y nieto de esclavos, se levantó contra la formación militar más poderosa de su época. Y leyendo la novela de Howard Fast veías que es que alguien le convirtió el dolor en conocimiento. Alguien le dijo que podía no existir el látigo y podía no existir los poderosos que te roban todo el fruto de tu trabajo. Y ahí entendí que si el dolor no se convierte en conocimiento, estás condenado a permanecer siempre ahí, en Fahrenheit 451, ese bombero que en el futuro se dedican a quemar las librerías de la gente para que no piense. Y un día ve cuando están quemando la librería de una anciana y esa anciana decide inmolarse en las llamas. Y el bombero de repente dice, alguien se quita la vida por los libros, y de repente algo se le estremece dentro y decide no empezar a hacerse preguntas. En Podemos lo que hemos hecho ha sido ese dolor ir convirtiendo en una explicación social. Lo que siempre se pregunta a la gente, ¿por qué no hay más personas protestando? ¿Qué ocurre con mi vecino, con mi vecina que sigue votando a su verdugo? Entendíamos que había un déficit de análisis. Había que explicarle a la gente las cosas de otra manera. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Nosotros nacimos en La Tuerca, nacimos haciendo una tertulia política que tenía otro contenido. Y fuimos contando las cosas desde otro ángulo. Y la gente decía, yo nunca lo había pensado así. Y empezamos a hablarle a la mayoría silenciosa. Y esa mayoría silenciosa se nos acerca en muchas charlas y nos dice, yo era de esa mayoría silenciosa y me ayudasteis a tener mi propia voz. Y el dolor se fue convirtiendo en conocimiento. Y cuando el conocimiento sabe cuál es el origen del dolor, empieza el momento de la voluntad. La gente quiere acabar con ese dolor. Le ocurre a las mujeres maltratadas, a los obreros explotados, a los jóvenes ninguneados, a todo el mundo, ¿no?, que de repente empieza a preguntarse por qué tienen que ser así las cosas. Entonces pasa a la siguiente fase, que es decir, yo solo no puedo cambiar las cosas, yo sola no puedo cambiar las cosas. Doler, saber, querer, poder. Y para ese momento del poder necesitas juntarte con los demás, necesitas romper esa maldición del fragmento a la que nos condenan. Estamos desconectados, curiosamente, en sociedades muy conectadas. No sabemos quién es el vecino, no sabemos de dónde vienen las cosas. Nos condenan a ser clientes, a ser empresarios de nosotros mismos, que veamos a los demás como competidores. Y al final, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en nuestra formación, en nuestro aspecto físico, parece que estamos en constante competencia con los demás. Cuando rompemos todos esos maleficios, se está preparando el último momento. Doler, saber, querer, poder. Y cuando estamos juntos, como Espartaco, que rodea a los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que sea que no la hayáis hecho vosotros. Y dicen, si es que lo hemos hecho todos nosotros con nuestras manos, mirad otra vez, algo os pertenece. No, pertenece todo a los amos. Pues entonces en la revolución no tenemos nada más que perder que las cadenas. Si eso es una cosa que asumimos en Podemos, si ya tenemos el dolor, el conocimiento, la voluntad, nos falta la capacidad, entendimos que una parte de esa capacidad se iba a llamar Podemos. Tiramos una piedra en el estanque, movimos ficha, y las olas se convirtieron en energía camino del hacer. Va a depender de la gente, pero como decía Víctor Hugo en una frase que le gustaba mucho repetir a Marx, nada tiene más fuerza que una idea cuando le ha llegado el momento.
corrigiendo las pruebas del curso urgente de política para gente decente. Y era un buen marco, ¿no? porque me permitía distanciarme un poco de lo que yo estaba escribiendo, mirar a mi alrededor y al mismo tiempo que me corregía me leía, ¿no? Como si fuera un espectador ajeno, en una suerte de Matrix, ¿no? donde yo estaba saliéndome de la realidad. Y también me estaba dando cuenta de que en ese curso urgente yo estaba emplazándome de una manera muy radical conmigo mismo, con todo mi trabajo previo y sacando las conclusiones correctas de una lectura que yo cuenta de que se habían roto todos los consensos de la transición, de que se habían roto los pactos sociales, ¿no? Que permitían que la ciudadanía entregara obediencia a cambio de tener cierto ascenso social. Veía en el curso urgente que se habían dinamitado las estructuras esenciales del Estado social, democrático y de derecho, y que estábamos viviendo en una suerte de humo, y que nos decían que no había alternativa, y que nos teníamos que resignar, y que teníamos que irnos de este país para encontrar trabajo, y que teníamos que asumir que no había salida fuera del turnismo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y eran demasiados callejones sin salida. Yo contaba en el libro una historia que me ha gustado siempre mucho usar, porque nos la contaba Jesús Ibáñez, uno de nuestros maestros, que era la historia de un monje zen que había dedicado toda su vida a hacerle entender a su discípulo qué era verdad y qué era mentira, qué era lo real y qué era lo falso. Y llega el día de la gran prueba, ¿no? Y lo más que llevaba mucho tiempo haciendo, y era el agotamiento de los sistemas democráticos europeos, y en concreto del español, donde todos los problemas de Europa se nos agravan por la peculiar manera que tuvimos de salir de la dictadura, con una transición, bueno, que siempre la he resumido con ese chiste del año 77, donde en un mitin hay un tipo diciendo nosotros o el caos, y desde el público alguien le grita el caos, y el tipo contesta, da igual, el caos también somos nosotros, ¿no? Donde de alguna manera la resignación en nuestro país se había convertido en una política de Estado. En el curso urgente yo me daba cuenta. Hace un año estaba aquí en el Rototom con un poco de doble vida, ¿no? Porque tenía la intervención en el foro, estaba la música reggae rodeándonos, ¿no? Con esa invitación siempre a la alegría y a la fiesta, pero yo encerrado como un loquito